Bien, hemos visto en verdad bastante teorías. Voy a leer este capítulo de libro de Bartolo Luque, Astrobiología. Y bueno, porque este es un curso sintético, así que hay que leer bastante. Dice, la vida en nuestro planeta está basada en la organización de un conjunto de moléculas con propiedades extraordinarias. Al- Actualmente podemos especular con bases científicas sobre su origen, pero el salto de la química inorgánica a la bioquímica sigue siendo escurridizo y controvertido. ¿Cómo surgieron esas moléculas tan especiales a partir de las que evolucionó toda la compleja vida que hoy abunda en la Tierra? En la Tierra hay vida. ¿Cómo y dónde apareció? ¿Lo hizo una sola vez o muchas veces? ¿Fue un proceso fortuito o las condiciones de nuestro mundo hicieron que su aparición fuera inexorable? ¿Habrá vida en otros lugares? ¿Es la vida en el universo una contingencia o un imperativo? Una sola afirmación y muchas preguntas. A lo largo de la historia de la ciencia, las respuestas se han enriquecido y complicado, pero ninguna de ellas es ni más ni lejos definitiva. Todos reconocemos la vida al verla. Sin embargo, nos resulta imposible definirla con precisión. ¿Qué es la vida o qué caracteriza a lo viviente? La ciencia la define con atributos básicamente operativos. Lo vivo nace, crece, se reproduce y muere, con propiedades químicas. Lo vivo está compuesto de moléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o con procesos de autoorganización, transferencia de energía, autorregulación, o entre paréntesis, homeostasis, autorreplicación, evolución y transmisión de información. Pero ninguna de estas características es un rasgo exclusivo de la vida. Frente a los atributos operativos nos encontramos con que, bajo ciertas condiciones, el fuego puede surgir espontáneamente. Los caudales de agua crecen en función de las precipitaciones. Las cristales se reproducen manteniendo su estructura y los volcanes, en cierto modo, podemos decir que mueren cuando dejan de estar activos. Y aunque la vida esté relacionada con la química del carbono, no podemos decir tampoco que sea este un rasgo definitivo. No todos los compuestos orgánicos participan en la vida. De hecho, un grupo muy importante de estos compuestos orgánicos, los plásticos, representa para muchos la imagen antitética de lo vivo. Por último, por lo que respecta a la autoorganización, autorreplicación y autorregulación, o si la transferencia de energía y de información tampoco son procesos exclusivos de la vida, aunque desde luego han ayudado a entenderla y a explorarla de una nueva manera. Como vemos, no es fácil definir ninguna propiedad exclusiva de la vida, pero sí podemos hablar de algunas propiedades extraordinarias de las entidades vivas, la capacidad metabólico-catalítica y la transferencia de información, replicación. La aparición de esas características marca el tránsito desde la química inorgánica a la bioquímica, de lo inerte a lo vivo. ¿No? Como tenemos esas incógnitas, ¿no? Más preguntas que respuestas, es que nos hemos pasado realmente viendo el tema ¿no? de cómo la vida apareció, cómo apareció, qué procesos intervinieron, cómo evolucionó, qué se dio, ¿no? Como lo que estamos viendo ahí, los gráficos, ¿no? O sea, no sabemos que la cosa ha habido una evolución de lo inorgánico a lo orgánico que ha llevado a que este planeta se pueble pues de entes vivos, ¿no? Pero todavía no podemos responder las respuestas más obvias, más básicas, ¿no? Que corresponden a este tema de el origen de la vida. Y eso que hay bastante bibliografía acumulada, ¿no? Bien, inicialmente, pues los filósofos, ¿no?
los principales filósofos que nosotros conocemos en nuestros cursos de historia, ¿no? Han tratado de alguna forma de dar respuesta, ¿no? a a estos temas, ¿no? Y poder de alguna forma resolverlo, ¿no? Y se ha creado normalmente a lo largo del tiempo, tratando de dar sustentos para poder responder esto, ¿no? ¿No? Pero debemos considerar algunas cosas que yo he estado revisando, pues este tema de evolución es bastante amplio. Debemos considerar algunos aspectos que ya hemos visto en los primeros capítulos, en el cual la vida también ha sido barrida de este planeta. Ustedes ven ahí en la flecha que les estoy mostrando, ¿no? Procesos de las 5 extinciones que ha tenido el planeta, ¿no? Y que alguna de ellas ha podido de alguna forma haber acabado con la vida en el planeta. Desde las más antiguas, estamos hablando pues de épocas de hace 500 millones de años, ¿no? Donde esta inicialmente esta tierra, mayormente agua, ¿no? Sufrió un proceso de extinción masiva, ¿no? Estamos hablando de la época del Cámbrico, la Orbicencia. Y de ahí el proceso se ha repetido, ¿no? Se volvió a repetir unos 200 millones de años después, ¿no? Lo cual probablemente empujó el poblamiento de la Tierra. Y luego se ha vuelto a repetir otros unos 100 millones de años después, ¿no? En la época jurásica, que hicieron desaparecer básicamente los reptiles exitosos de ese momento, que eran los dinosaurios, ¿no? La gran mayoría se volvió a repetir otra vez, ¿no? Casi con una diferencia de unos 150 millones de años. Y finalmente, pues tuvimos una que prácticamente nos rozó a nosotros, ¿no? En la era terciaria, ¿no? Donde hubo una desaparición masiva de mamíferos que nosotros pensamos que probablemente ya estaba en la cúspide evolutiva, también sufrieron ellos una extinción. Y ahora estamos hablando pues de la extinción antropocénica, ocasionada por nuestra misma mala actitud, meramente mala actitud con la naturaleza. Que es parte de una de las preguntas del foro que se les hace. Hay una lectura, por favor, en el foro para que ustedes respondan. Porque la evolución es una de las pocas ramas y es un curso prácticamente exclusivo para los biólogos, ¿no? El tema de que probablemente se esté generando probablemente ya una tercera extinción y tengamos que buscar respuestas en esta rama, ¿no? Ahí tenemos desaparición masiva de especies, ¿no? Miren ustedes, en el Paleozoico ni siquiera ha habido una, ha habido tres extinciones, ¿no? Tres extinciones, ¿no? Tres extinciones. Y bueno, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que ni bien desaparecen especies o grupos grandes, masivos de animales o plantas, etcétera, luego aparecen nuevas especies, digamos, entre comillas, mejorados, digamos con algo superior a las anteriores. Digamos que probablemente habían algunos experimentos evolutivos iniciales que de alguna forma, ante la desaparición del resto, ¿no? Tuvieron oportunidad de poder seguir evolucionando. ¿No? Ahí tenemos en el Paleozoico, después de estas extinciones, aparecen ya invertebrados con exoesqueletos. Los invertebrados antes no tenían pues, protección. Ahí comienzan a aparecer ya estos
estos invertebrados pues con estructuras calcáreas que les dieron en mente fortaleza, mayor locomoción, etcétera, ¿no? Luego vemos también ya plantas sin flores, muy pegadas al tema del agua, pero que ya comienzan a internarse en medios terrestres, ¿no? Aparecen los primeros vertebrados, pero vertebrados pues cartilaginosos, ¿no? Con una parte cefálica y caudal bien definida, y comienzan a aparecer ya también algunos primeros anfibios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La primera gran desaparición masiva que sucede justamente cuando vivían pues estos organismos mayormente crustáceos, ¿no? Quitinosos, con caparazones, abundaban los trilobites, y en un momento dado algo pasó, ¿no? Parece que un exceso de algas, eh, una mala fotosíntesis, produjo un exceso de CO2 que condujo a la muerte, una muerte masiva. Casi el 90% de lo conocido vivo desapareció. Pero probablemente por cuestiones más naturales que externas, ¿no? Ahí tenemos nosotros en el Cámbrico, con Luisiana, ¿no? Esta primera gran desaparición y que después la vida pues comienza otra vez, ¿no? A producirse esta gran desaparición, da lugar, desaparecen estos crustáceos, da lugar a los primeros peces, a las primeras plantas que comienzan ya a morar en zonas terrestres, ¿no? O sea, parece que la vida, como digo, se reinventa, ¿no? Y los que quedan, porque no desaparece, porque si hubiera desaparecido toda la vida, no había vida en el planeta, ¿no? Aprovechan esas características evolutivas que han adquirido para poder seguir avanzando, ¿no? Luego pues tenemos en el Mesozoico, también hubo dos extinciones, ahí lo vamos a ver. En esta era mesozoica, ¿no? Característico, se asume que ha habido probablemente dos caídas de asteroides o bólidos, que después probablemente iniciaron algún tema volcánico, no se sabe ciencia cierta, pero es famoso, ¿no? Es famoso estas desapariciones hace 266 millones de años con la caída de estos que lograron pues desaparecer un grupo exitoso como el grupo de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios estaban en su máximo apogeo cuando sucedió su periodo de extinción. Una extinción externa, foránea, ¿no? Y que bueno, su desaparición dio lugar a que tomaran esos nuevos nichos, ¿no? Animales más pequeños, como las aves, ¿no? Algunos reptiles probablemente no muy exitosos, ¿no? Y finalmente un grupo inicial de mamíferos, ¿no? Los primeros mamíferos, ¿no? Pero también tomaron ventaja las plantas con flores comenzaron también a predominar sobre el resto de lo que eran coníferas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también pues, la posible explicación también de esta, de esta caída, ¿no? Empezamos a observar nosotros la desaparición de los seres de origen a la aparición de las aves y los mamíferos, ¿no? Tenían una particularidad interesante que eran endotermos, ellos podían controlar la temperatura, y las angiofermas tuvieron casi una coevolución con los insectos voladores por el tema de la polinización, ¿no? Para tener éxito reproductivo, ¿no? A ver, bueno, en la Cenozoica, ¿no? Hay preguntas todavía sueltas, ahí hay una extinción, ¿no? Que empieza el famoso KT, ¿no? Esta zona de acá, donde desaparecen definitivamente los dinosaurios,
¿no? Da lugar a la era terciaria y cuaternaria donde estamos nosotros, ¿no? Y la aparición de los mamíferos como grupo exitoso junto con las aves, ¿no? Ahí tenemos nosotros algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, meramente cómo se originaron las aves, cómo se originaron los mamíferos, si tuvieron un ancestro en común con el tema de los dinosaurios. Los últimos dinosaurios ya eran modernos. Se ha descubierto mucho los dinosaurios que ya incluso ya tenían más plumas, pero no plumas para volar, ¿no? Sino plumas, para usar, ¿no? Probablemente como un tema de control de temperatura y aspectos reproductivos, ¿no? Las estructuras no se crean con un fin, sino que es al azar y cuando funciona y de acuerdo al medio ambiente, pues son exitosas, ¿no? No olvidemos que el planeta siguió también evolucionando, era toda una masa separada, o sea, teníamos obviamente separado la parte terrestre y la parte acuática, ¿no? Teníamos separado la parte terrestre y la parte acuática. Entonces, esa Pangea inicial se fue separando, ¿no? Y dio lugar a los continentes, pero claro, han sido procesos traumáticos, ¿no? O sea, también con acciones volcánicas, esas rupturas de la corteza terrestre, etcétera, en millones de años, ¿no? Bien, filósofos, sobre todo los griegos, ¿no? Fueron los primeros en verdaderamente Aristóteles, Pitágoras, Empédocles, Anaximandro, ¿no? Ellos plantearon meramente inicialmente que antes de Cristo, de que realmente la vida en el planeta, ¿no? Se originó a partir de elementos más simples, ¿no? Los organismos han evolucionado desde los más simples hasta los más complejos. Y esa perspectiva, ¿no? Griega lo han llevado, lo plantearon así y fueron las principales conjeturas que hicieron los filósofos, ¿no? De ahí las cosas han continuado, como en la Edad Media, que no se podía hacer mucho, pero sí lo plantearon porque quizás una de las cosas más curiosas para muchos de los investigadores era encontrar los fósiles de animales extintos que podían tener semejanza con los actuales, no en tamaño, pero sí semejanza anatómica, ¿no? Y algunos probablemente no tenían ningún tipo de semejanza, no había ningún símil actual, pero eso desde la Edad Media se ha tomado, los científicos lo han tomado muy en cuenta para este, el evaluar este tema de la vida y ver que la vida no es constante, no se mantiene, sino que ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Ya en la edad moderna, un poco ya la apertura, ya conocimiento científico, nosotros nos acordamos de Linneo, que es porque gracias a él tenemos el tema de la clasificación taxonómica, aunque él no estaba muy convencido realmente de que hubiera cambios, ¿no? Y que la naturaleza, lo que no conocemos en plantas, animales, etcétera, se ha mantenido incólume, sin movimientos, sin cambios desde un inicio, ¿no? Pero bueno, otro también es Cuvier, ¿no? Grande. Cuvier fue uno de los primeros que estudió en temas, incluso los temas de restos fósiles, pero sin embargo Cuvier era creacionista. Cuvier decía pues que simplemente si había habido desaparición de especies o animales o plantas, pues estas se volvieron a crear otra vez en un acto divino, ¿no? Por eso era creacionista y no por un tema de evolución o de cambio, ¿no? Y a todo este concepto, ya que tenemos que hacer que básicamente los que son los creacionistas o fijistas también que le dicen, es que ellos aceptan solamente lo que dice el tema del Génesis, ¿no? lo que está publicado en la Biblia, ¿no?
que literalmente la vida es tal y cual como se creó al inicio, ¿no? Claro, no, lógicamente no encuadrado con unas cosas como los fósiles, pero bueno, eso plantean los fijistas, los creacionistas, hay mucha religión ahí, sí es verdad, al inicio, y lo vamos a ver, el tema de la religión ha sido uno de los que prácticamente no, no, no aceptaba, ¿no? Y de que no hubo, de que las cosas, y sobre todo los organismos vivos, ¿no? Evolucionen o cambien. Ahí tenemos, básicamente muchos de ellos han sido geólogos, ¿no? Como Cuvier que les mencioné, ¿no? Y que bueno, Cuvier con toda la evidencia geológica que tenía, los tratados, él aún así no aceptaba, ¿no? Él decía que esto, que podían haber habido extinción de especies y aparecieron nuevas especies, pero eso fue mano de obra de Dios y nada más. Y que bueno, este es parte del fiquismo del creacionismo. Otro fue Direl, ¿no? También geólogo, él, quien proponía también esta teoría, donde él menciona que las mismas leyes y procesos naturales que operan en las observaciones científicas siempre han operado en el universo en el pasado y se aplican a todo el universo, ¿no? ¿Okay? Lo interesante de él es que aportó de que la Tierra pues tenía unos, para él, ¿no? Tenía unos millones de años y no meramente los 4.000 o 6.000 años que proponía el tema fijista o creacionista, ¿no? Otro aporte también de Lirel es que él ve cambios, él dice, sí es verdad, hay destrucción, hay muerte masiva de especies, pero también hay cambios eh, graduales, ¿no? Que la geología del planeta también ha tenido cambios graduales, a pesar de que hay vulcanismo y todo eso, ha habido cambios graduales y que ha ido formándose estratos y capas geológicas donde la vida se ha ido asentando y la vida también ha ido evolucionando casi a la par, no con esta evolución geológica. Los transformistas, un poquito entrando entre la fantasía y la fábula, bueno, ellos agrupan todas las leyendas de la antigüedad para asumir que hay una transformación, incluso no haciendo una distinción entre plantas y animales, ¿no? Como ustedes ven ahí en la foto, es una casualidad en verdad, ¿no? De ese árbol, de una figura humana. Buffon, otro de los grandes, ¿no? Georges Louis Leclerc, Buffon, él defendió una teoría muy interesante que es la teoría epigenista, ¿no? Genetista, perdón. Él es uno de los que plantea la existencia de moléculas orgánicas, entidades primitivas, ¿no? Que con evolución van a dar lugar, ¿no? Finalmente a la evolución misma, incluso la asocia al tema de embriología, ¿no? Eh, pero bajo un proceso más largo, ¿no? Proceso de tiempo. Eso es un aspecto importante también para el tema de evolución, el tiempo, ¿no? Ahí tenemos algunos, como le dije, el conde Buffon. El conde Buffon, interesante porque fue uno de los primeros que estudió el tema de los fósiles, de mucha importancia el tema de los fósiles encontrados en los antiguos mares, incluso en las montañas, que a veces suelen encontrar, ¿no? Caparazones de invertebrados, de lo que fueron probablemente lechos marinos en el pasado, ¿no? Entonces el proceso ha sido lento para él, pero fue uno de los primeros que plantea una teoría evolucionista, ¿no? En la historia de la Tierra, ya él plantea, tratando de dar explicación sobre el tema de el origen de la vida acá. Bien, ¿qué evidencias? Hay muchas evidencias para que nosotros, o sea, nosotros pues, no, de repente no podemos definir el tema de la vida, pero sí podemos
definir cómo ha podido evolucionar esta vida, ¿no? Y nos basamos en lo que tenemos a la mano, restos, ¿no? Órganos, ¿no? Que son símiles, ¿no? Entre los diferentes organismos, ¿no? Restos fósiles, ¿ya? La distribución geográfica, la selección artificial de animales domésticos y plantas, ¿no? En fin, ¿no? Por ejemplo, la similitud de los órganos que tienen, como ustedes pueden ver ahí, por colores, las mismas, los mismos huesos, ¿no? Para lo que constituye un apéndice para volar, para nadar, para correr o para asir, ¿no? Que tienen el mismo origen, pero que acaban teniendo una función diferente, ¿no? Hay órganos análogos, son para volar, pero tienen diferente origen. Es el caso del ala de un ave de un insecto, por ejemplo, ¿no? O órganos que son homólogos, que tienen el mismo origen, pero tienen diferentes funciones, ¿no? Acaban cumpliendo diferentes funciones, como es la aleta de un delfín o la ala de un murciélago, ¿no? O incluso órganos vestigiales, ¿no? Atrofiados, que no se usan, que se usaron probablemente en el pasado y que ahora ya no son útiles, como es el caso del apéndice, en fin, hay otros datos adicionales, ¿no? El músculo palmar, por ejemplo, ¿no? Es un legado que nos indica que en algún momento nosotros nos movíamos en los árboles, algunos lo tienen más desarrollado con otros, o la pilosidad, ¿no? La capacidad de erizar, que probablemente ahora lo asociamos a un tema de frío, pero también de peligro, ¿no? Como ustedes ven que se eriza un gato, por ejemplo, cuando está ante un perro, es una cuestión de defensa, de peligro, ¿no? Bueno, eso es inconsciente, ¿no? Los músculos del oído, la gente que tiene capacidad de mover el oído, otros no, ¿no? El tema de los dientes que también ha ido evolucionando. Antes teníamos dientes para desgarrar o morder, pero ahora, ¿verdad? Con todo el alimento preparado las cosas han bajado, ¿no? Como las serpientes que tienen también, no tienen patas, pero tienen vestigio de patas, ¿no? Incluso nosotros tenemos a veces nacen con vestigio de cola, que nos hace recordar, ¿no? Ese embrión de 5 semanas que está sumergido, parece un organismo acuático, y que tiene, ¿no? Tiene una cola que después desaparece, regresiona, ¿no? Hay pruebas embriológicas, si vamos al desarrollo embriológico, un pez, un mamífero, un anfibio, un reptil, un ave, guardan mucha similitud, ¿no? Mucha similitud con el antepasado opuesto. Ujú. Hay pruebas ahora, bueno, ya tenemos aspectos moleculares, hay pruebas bioquímicas, donde nosotros ya podemos clasificar, ¿no? A la vida por su composición bioquímica símil, ¿no? Hay pruebas taxonómicas, desde la clasificación del ligneo podemos meter en una rama, en un clado, un grupo, ¿no? A determinado grupo de animales o de plantas, sin ningún problema, a equivocarnos. Restos fósiles, sigue siendo la evidencia más palpable, ¿no? De la vida pasada. Como la evolución del caballo que ustedes ven ahí, evolucionó un caballo que era carnívoro, con 5 dedos, evolucionaron a un organismo herbívoro, a medida que fueron evolucionando la hierba, la aparición de las praderas, ¿no? Se fue mejorando esto. El animal se comenzó a adaptar
tanto para comer hierba, para correr en la pradera, y fue aumentando de tamaño, ¿no? La distribución geográfica, la distribución geográfica, es un aspecto también importante, ¿no? Para poder ver, hemos visto que hay organismos que están en un solo sitio. El caso de Australia, ¿no? Australia tiene, pues, debido a que estuvo ahí, se aisló tempranamente, muchos carnívoros no llegaron acá y quedaron especies marsupiales. Ahí tenemos al ornitorrinco, la equina, al canguro, que hubieran desaparecido si no fuera por este aislamiento, ¿no? Particular, muy particular, ¿no? Bueno, el hombre también ha correspondido, ¿no? El hombre ha imitado a la naturaleza, la selección artificial, como caballos, animales de compañía, ¿no? En el caso de los criadores, los columbofilia, criadores de palomas, ha hecho presión selectiva artificial para obtener, pues, a partir de organismos silvestres, obtener organismos domésticos, plantas, animales. Entonces se puede hacer un cambio de macro, pasar a un cambio microevolutivo, ¿no? Pero hay cositas a veces que no entendemos, tratamos de comprender, ¿no? Por ejemplo, el cómo un cambio puede dar lugar a un grupo grande, en este caso los protostomados y los deuterostomados, ¿no? Donde los protostomados, el aparato digestivo pasa a través de ellos, mientras que el sistema nervioso está abajo, ¿no? Este, son curiosidades biológicas o la anomalacaris, nada más que tenía tres ojos, ¿no? Obviamente estamos acostumbrados a ver dos ojos lo más, pero bueno, es un animal extinto ya. O tenemos estas cuestiones muy complejas, ¿no? No sabemos si realmente el animal está al revés o está al derecho, simplemente las puntas que están ahí miran hacia arriba o son los pies en verdad. Bueno, ¿no? Para toda esa diversidad biológica que nosotros conocemos, ya organizadita, con algunas cuestiones que cambiamos en el camino, pero básicamente los grupos de todos los animales y plantas ya están organizados gracias a una clasificación linneana finalmente, ¿no? El tema de las similitudes biomilenarias, ya les mencioné, ¿no? La presencia de arcos branquiales, de cola, de apéndices palmeados, nos recuerda finalmente a todos los vertebrados que tenemos un pasado acuático, ¿no? La presencia de apéndices, el gran salto evolutivo del agua a la tierra ha tenido que darse con la aparición de apéndices que sostengan al animal, ¿no? Aspecto que hasta ahora está también bastante discutido. El tema de quién dio origen a quién. Si ustedes ven, el rinoceronte, perdón, el hipopótamo, está más cerca al tema de las ballenas, ¿no? Que cualquier otro animal, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, pero el hipopótamo es un animal terrestre, sí, pero muy bien adaptado al tema del agua. Al tema del agua, entonces, bueno, ¿quién dio origen a quién? Eso lo dejamos a los biólogos. Tenemos ahora disponibilidad de mucha información y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora que coloquemos
Y bueno, las clasificaciones nunca son fáciles. Podemos, podemos errar, ¿no? Cuando no tenemos el símil incluso, ¿no? No tenemos la versión moderna y la versión antigua. Eso siempre va a ser tema de discusión, ¿no? A este señor le debemos, a Haeckel le debemos el tema de la recapitulación, que lo vamos a ver más adelante. La ontogenia recapitula la filogenia, y que con los años y con la disposición de información y el tema molecular, esto ha ganado más sustento, y que prácticamente pues desde la fecundación hasta la diferenciación, esto es un tema bastante bastante bueno, ¿no? O sea, estamos en buen camino, creo. Estamos desarrollando bastante información, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Ok, entonces, bien, pero algo que sí no podremos responder el tema de la pregunta cómo se originó la vida, sí sabemos que está el tema de la evolución biológica, que la vida ha evolucionado de un tema simple, ¿no? De vida simple, a tener cambios, ¿no? Algunos graduales, otros cambios más bruscos o saltacionistas, como le llaman, a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de un ancestro común, etcétera, ¿no? ¿No? Y que bueno, la información que tenemos, no embriológica, morfológica, genética, bioquímica y todo ahora la cruzamos. Para construir mejor el tema de árboles genealógicos, nosotros ahora cruzamos la información. No solamente nos basamos, a veces se cometía el error de que todo era el tema molecular o todo era el tema taxonómico, ahora no. Ahora buscamos un consenso y los árboles, el tema filogenético evolutivo ha sido mejor adaptado, mejor construido, ¿no? Para evitar errores. No, cuestiones curiosas, como las notocorda, por ejemplo, ¿no? Estructura que aparece en el embrión y luego desaparece, ¿no? Pero que ese grupo de los cordados, ¿no? Nos hace recordar al anfioxo, pasa, ¿no? Y que da lugar a la columna vertebral y define la forma del cuerpo. Bueno, eso es un tema que siempre estamos discutiendo y buscando organismos que nos puedan dar respuestas. Las uniones interdigitales que nos hace recordar, nosotros tenemos pues, manos palmeadas, nos hace recordar nuestro antepasado acuático, igual la membrana ocular también, ¿no? La metamerización, ¿no? Desde 600 millones de años atrás, cuando aparecieron los primeros ya organismos multicelulares, ya había un tema de metamerización, ¿no? Y que hoy se ha corroborado, ¿no? Gracias a la genes homeóticos y los estudios moleculares y genética, nosotros ya podemos prácticamente jugar con el tema de la metalización, ¿no? Como si fuera una pieza de ¿qué les puedo decir? De rompecabezas, ¿no? 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 La columna vertebral, el desarrollo del cerebro también, que es la última frontera. Estamos nosotros buscando meramente que sea un desarrollo, que le encontremos respuesta, que lo amalguemos a un tema evolutivo, ¿no?
Las ballenas, ¿no? Se imagina que una ballena pueda ser un organismo peludo parecido a un perro, que acabe convirtiéndose en un organismo tan grande, el animal más grande, acuático, ¿no? Sin extremidades para caminar, sino para nadar, ¿no? Sin pelo, ¿no? ¿Somos el único primate sin pelo? Sí, somos el único primate sin pelo, ¿no? ¿Por qué somos alopésicos? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir discutiendo en el camino, pero es importante esto de no tener pilosidad corporal. Bueno, y el tema de aves, ¿no? Las aves resultaron ser un grupo muy, como un salto evolutivo de los últimos dinosaurios. Probablemente los dinosaurios se han parecido más a un pollo y una gallina que realmente cualquiera de los cuatro grupos reptiles que existen actualmente en el planeta no guardan ninguna relación, ¿no? Y tienen capacidad de tener garras, y tienen los genes para poder producir escamas, y tienen los genes para producir dientes, etcétera. Y hoy podemos hacer, importante, podemos hacer edición génica y podemos encontrar respuestas más rápidas, porque la naturaleza bota esto en miles o millones de años y nosotros podemos hacerlo en poco tiempo en el laboratorio. Eso es importantísimo, nos van a dar respuestas evolutivas en poco tiempo, ¿no? Ahí tenemos a este crustáceo, el Paraphylia hawaiensis, que le han hecho de todo y que los genes sométicos juegan con el tema de la metamerización, la presencia de apéndices, etcétera, para dar respuesta, ¿no?